Ya, tenemos a Kurt Lewin, o Kurt Lewin, como lo quieran pronunciar, que prácticamente es el padre o uno de los padres fundadores de la psicología social y de la psicología organizacional. ¿Ya? Los psicólogos clínicos poco le conocen a Lewin. Los psicólogos educativos poco le conocen a Lewin. ¿Ya? Los que sí conocemos más a Lewin, los que de alguna manera somos un poquito más especializados en Lewin, somos los psicólogos organizacionales y los psicólogos sociales, especialmente, ¿sí? Aunque bueno, deben haber psicólogos sociales, psicólogos organizacionales, que también no le conozco mucho a Lewin, pero los que hemos estudiado y sabemos, Lewin es prácticamente el padre de la psicología social y de la psicología organizacional. Nació en Polonia, Kurt Lewin nació en Polonia en el año de 1890, a fines del siglo XIX, médico, filósofo y psicólogo que se interesó por la investigación de la psicología de los grupos, la teoría del campo y las relaciones interpersonales. Fue profesor de la Universidad de Berlín en Alemania. En 1933 fue perseguido por los nazis, ya comienzan a tomar poder los nazis y después progresivamente Hitler también. Huyó de Alemania y se fue a los Estados Unidos, como muchos de los psicólogos que vivían en Alemania y que eran judíos, otros en cambio no eran judíos, pero también fueron perseguidos. Entonces, Lewin huyó de Alemania y se fue a los Estados Unidos en ese año, donde fue docente de la Universidad de Cornell, la Universidad de no sé cómo se pronuncia, Iowa, no sé cómo se pronuncia, perdónenme que no sé pronunciar mucho el inglés, no lo manejo a fondo el inglés y hay palabras que se me hacen difíciles, y el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, ¿ya? Ahí en el MIT, que es uno de los institutos muy importantes, ahí creó el Centro de Investigación para la Dinámica de Grupos, ¿ya? Entonces, uno de los conceptos claves de Lewin es la dinámica de grupos, las interacciones que se dan en los grupos, ¿ya? Y cómo estos se comportan de manera interrelacional. En el caso concreto, pueden ser de grupos de trabajo, pueden ser grupos familiares, pueden ser grupos de barrio, pueden ser grupos de empleados, pueden ser sindicatos, etc. Entonces, en la dinámica de grupos. Entonces, generó un centro de investigación en esta universidad sobre la dinámica de grupos. También generó una teoría del cambio planeado. Esto es importantísimo, por ejemplo, en los procesos de planificación estratégica en las empresas o en las instituciones públicas. ¿Ya? Entonces, se basaba en el descongelamiento, el aprendizaje y el recongelamiento. Son las tres etapas del cambio planeado, ¿ya? Y que todo psicólogo organizacional sabe esto de aquí porque es muy básico dentro de la psicología organizacional cuando uno toma una especialización. Entonces, para todo proceso de cambio hay una etapa que se descongela, es decir, requiere como el hielo, ¿sí? El hielo está ahí denso, está congelado, entonces necesitamos descongelarle para que sea más flexible. Lo mismo en los procesos de cambio. Cuando uno va a implementar un proceso de cambio dentro de una organización o en una sociedad, primero tiene que descongelar, es decir, tiene que hacer una etapa con ciertas estrategias de ir descongelando para que la gente se flexibilice y se abra al aprendizaje. Esa sería la primera etapa. Después, otra etapa es el aprendizaje, ¿sí? Donde que la gente incorpora nuevas tecnologías, nuevos conocimientos, nuevas formas de trabajar, etc. Y después viene el recongelar, es decir, congelar nuevamente, ¿sí? Es decir, que se quede estable ese aprendizaje adquirido en un proceso de cambio, en un cambio de mentalidad, un cambio de aprendizaje, etc. La fábrica, ¿sí? Que es uno de los pilares de estudio de la psicología organizacional, las fábricas, ahí surgió la psicología industrial, la psicología laboral, y que ahora la conocemos como la psicología organizacional. La fábrica tiene dos funciones principales según Lewin. Por un lado, producir bienes y servicios, ¿sí? Producir, qué sé yo, producir zapatos, producir joyas, producir pan, producir qué sé yo, casas, producir, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es una finalidad de la fábrica o de una empresa. O servicios, por ejemplo, servicios educativos, en el caso de instituciones educativas. Servicios de salud, en el caso de un hospital o una clínica. Servicios profesionales, en el caso de un buffet
de abogados, ¿sí? Servicios de, qué sé yo, de salud en el caso de las clínicas, servicios de turismo en algunas de las empresas. Entonces, ese es un fin, producir un determinado producto o entregar un servicio. Pero el otro fin de las fábricas y de las organizaciones es satisfacer las necesidades y la calidad de vida de las personas, ¿ya? Entonces, esos son los dos fines de una empresa o una organización. Conseguir las metas de acuerdo a sus fines, a sus proyectos, o el fin por el cual fueron creados. Y el otro es satisfacer a sus integrantes, ¿ya? Y eso es importante. La mejor forma de organización es la que promueve el cambio planeado basado en intervenciones donde la colaboración entre los diferentes o distintos niveles de organización o organizacionales es posible. Ya en las diferentes jerarquías, los mandos altos, los mandos medios, los mandos bajos, la parte directiva, la parte media y la parte operativa. Entonces, es un cambio planeado basado en la intervención y en la colaboración de estos diferentes grupos y por lo tanto tiene una perspectiva sistémica. Entonces, esa es la base de todo proceso de cambio planeado dentro de una organización, pero también puede ser un proceso de cambio en una familia, puede ser el proceso de cambio en un grupo, puede ser un proceso de cambio en una sociedad, un proceso de cambio en un cantón, en una ciudad, etc. Kurt Lewin realizó aportes respecto a la investigación-acción en 1944. Esto es fundamental, la investigación-acción, ¿ya? Muchas universidades se dedican solamente a investigar, 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 pero no actúan. Entonces, Kurt Lewin hizo grandes aportes y complementó la investigación con la acción, ¿ya? Entonces, todo proceso de investigación tiene que ser un proceso que cambie, ¿sí? Que haya cambios, que actúe, ¿sí? Que vaya a la práctica. Entonces, no es investigar por investigar, sino una investigación que esté ligada a la acción, es decir, a un proceso de cambio, a un proceso de transformación social, económica, política, etc. Entonces, tiene que estar ligado la investigación de la acción, el diagnóstico de la acción, el diagnóstico de la intervención, el diagnóstico con la terapia, ¿sí? Etc. Entonces, ese es el gran aporte de Lewin, la investigación, acción, ¿sí? Y esto lo aporta en 1944, que promueve la relación entre teoría y práctica, tomando las bases de la acción social y el cambio, y la teoría del cambio planeado. Esto lo hace el fundador de la investigación-acción participativa o de la investigación participativa, que es muy importante para las metodologías participativas que ya vamos a revisar luego. Pero él es básico en esto, o sea, Lewin es el padre de la investigación-acción, ¿sí? Que no podemos investigar por investigar, ni actuar por actuar, sino que tiene que estar relacionado diagnóstico con intervención, investigación, acción. Eso es fundamental dentro de la psicología social organizacional, incluso en los otros campos de aplicación como la clínica o la educativa. Entonces, mis amigos clínicos que no conocen mucho a Lewin, esto les puede servir mucho para el tema de, por ejemplo, intervención familiar, ¿ya? Para la terapia familiar, para psicoterapias familiares. Entonces, no conocen muchos psicólogos clínicos o la mayoría de psicólogos clínicos no se enfocan en esto, ¿sí? No miran más allá del individuo o la pareja o pequeñas cosas, o la familia máximo, pero no ven otros procesos. Entonces, sí puede ser de mucha utilidad para muchos de mis colegas psicólogos clínicos que me estén viendo. En 1947, Kurt Lewin creó el entrenamiento de laboratorios nacionales, ¿sí? En los Estados Unidos, que fue muy importante. Incluso aquí se vincula esto con los grupos de encuentro que ya hablamos y les recomiendo mi video sobre la psicología humanista y dentro de la psicología humanista lo que es también este autor que es Carl Rogers. También hay un video de Carl Rogers en concreto, ¿sí? Que le corté esa parte para ponerle solo de Carl Rogers, pero también está en el video de psicología humanista y transpersonal, ¿ya? Entonces, esto se vincula con los grupos, ¿sí? Con los grupos de encuentro de Carl Rogers. Ahí se encuentran de alguna manera y eso después tuvo una influencia de Lewin. Lewin tuvo mucha influencia en Carl Rogers, perdón. Lewin, desde una mirada conductista, bueno, aquí está un poco
los años están medio desequilibrados. Esto es antes del 47, es en el 39. Entonces, desde una mirada conductista, planteó tres estilos de liderazgo. Según Kurt Lewin, hay tres tipos de liderazgo. Y ahí estableció un aspecto básico para entender las relaciones y uno de los pioneros en los estudios de gerencia y de liderazgo. Y él dice que hay tres tipos de líderes: el autoritario, el democrático y el liberal. ¿Ya? Entonces, si alguien quiere profundizar en estos estudios, pues sería interesante. Es una de tantas teorías de liderazgo que existen, pero él tenía una perspectiva en este aspecto conductista. Entonces, si bien él era médico y después filósofo y psicólogo, rescataba mucho el tema del liderazgo dentro de los grupos y las organizaciones. Entonces, él hizo investigaciones con estudiantes, la relación profesor-alumnos, y desde ahí planteó esta teoría de los estilos de liderazgo. En base a esas investigaciones, se dice que fue uno de los fundadores de la psicología social y de la psicología organizacional. ¿Por qué? Porque la psicología social con la psicología organizacional están muy ligadas. Asimismo, como la clínica con la educativa están bien ligadas, la psicología social con la psicología organizacional están muy ligadas, ¿ya? Por eso es que alguna vez yo planteaba que más bien se debería llamar psicología social y organizacional, y no tener, por un lado, psicología laboral y organizacional y por otro, psicología social. En el caso, por ejemplo, de Cuenca, acá en el Ecuador, en una universidad que es la Universidad de La Soya, hay psicología organizacional, laboral y organizacional, que se llamaba antes, ahora se llama psicología organizacional, y en la Universidad de Cuenca hay psicología social. Cuando, bueno, el planteamiento es que deberían, en muchos videos yo planteo que debería las universidades replantearse eso y tener una licenciatura general. Y más bien en la maestría, tener ya especializaciones como la clínica, como la educativa, etc. Entonces mi planteamiento es que en alguna especialización o algo, alguna maestría, se vincule psicología social con psicología organizacional. Las dos están muy, muy, muy ligadas, ¿sí? Entonces, es muy importante que se tome en cuenta esto de aquí. Kurt Lewin, con todos estos aportes, un genio para la psicología social y organizacional, murió en Estados Unidos en el año de 1947. Y de ahí sí tuvo un impacto en la psicología humanista de Carl Rogers y de ahí en muchos teóricos de la psicología sistémica e investigadores y prácticos también, no solamente teóricos. Eso en cuanto sería a lo que es Kurt Lewin o Kurt Lewin, este genio y fundador de estas dos ramas importantes de aplicación de la psicología. Pero insisto, también se lo puede aplicar en familias, en parejas, en instituciones educativas, en los centros educativos, incluso en la psicología del deporte, en los equipos, por ejemplo, en los equipos de fútbol, ¿ya? En los equipos de básquet, en todo lo que son equipos de entrenamiento y de deportes colectivos también se lo puede aplicar, ¿ya? Entonces, por eso es que todas las psicologías de alguna manera están relacionadas, a pesar de que haya psicólogos clínicos, educativos, sociales, organizacionales, todos tienen una base o todos tenemos una base que sobre todo que somos psicólogos, y eso de ahí se puede aplicar ya a diferentes campos de la salud, de la educación, de la sociedad, etc. Esto, amigos y amigos, sería lo que ha sido Kurt Lewin dentro de lo que es la corriente psicológica, que es la psicología sistémica. Ya.